Hola, hola, mi gente bonita de YouTube, qué alegría tenerlos una vez más aquí, en este su canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos tiene a todos enganchados. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman y esa novela que, aunque no es una telenovela en sí, tiene más giros y vueltas que cualquier producción turca que hayamos visto, su relación. O mejor dicho, la historia de amor, el posible juramento de amor eterno, y el drama inesperado que ha rodeado a estas dos superestrellas. Vamos a desentrañar los rumores, los hechos, las especulaciones y, por supuesto, vamos a agregarle nuestro toque personal de análisis y opinión. ¿Por qué a quién no le gusta hablar de estas cosas? Antes de que nos metamos de lleno en el tema, permítanme recordarles, a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí, ahí abajito. Denle clic al botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido súper interesante preparado para ustedes, desde análisis de celebridades hasta reseñas de series y películas, pasando por chismecitos jugosos como el de hoy. Así que no se lo pierdan. Bien, ahora sí pongámonos serios, aunque no tanto, que esto es para disfrutar. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco, y que, gracias a su talento y carisma, han conquistado corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y no hablo solo de actores haciendo su trabajo. Hablo de esa chispa, esa conexión que traspasa la pantalla y te hace creer que lo que estás viendo es real. Y claro, esa química explotó en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos por estos lados. La serie fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se atribuyó a la increíble dinámica entre Demet y Can. Interpretaban a Sanem y Can, dos personajes con personalidades opuestas pero que se complementaban a la perfección. Sanem Aydin, la joven soñadora con aspiraciones de escritora, un alma libre atrapada entre las tradiciones de su familia y sus deseos de volar. Can Divit, el fotógrafo aventurero y carismático, un espíritu nómada que regresa a Estambul para hacerse cargo de la agencia de publicidad de su padre. Su historia de amor era dulce, divertida, apasionada y, sobre todo, creíble. Y ahí fue donde empezó todo. Ahí donde la ficción y la realidad comenzaron a difuminarse, creando una narrativa propia fuera de las pantallas. Los fans, nosotros incluidos, nos dejamos llevar por la magia de la serie y empezamos a fantasear con la idea de que esa relación traspasara la pantalla. Queríamos que Sanem y Can fueran reales, queríamos ver a Demet y Can juntos, enamorados y felices para siempre. Era una necesidad casi visceral, una proyección de nuestros propios anhelos románticos sobre estos dos personajes que nos habían cautivado. Y bueno, digamos que nuestras ilusiones no eran del todo descabelladas. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban fuera de cámara, todo parecía indicar que había algo más que simple profesionalismo. Durante la grabación de Erkencikus, Demet y Can pasaban mucho tiempo juntos. Compartían sets de grabación, eventos promocionales, entrevistas y, por supuesto, momentos de complicidad que quedaban registrados en fotos y vídeos que circulaban por las redes sociales. Esas miradas, esas sonrisas, esos gestos eran imposibles de ignorar. No eran miradas de actores interpretando un papel, eran miradas cargadas de una emoción palpable, de una conexión genuina que se respiraba en el aire. Los vídeos detrás de cámara se volvieron oro molido para los fans, analizando cada detalle, cada roce, cada palabra. Los rumores de romance no tardaron en aparecer, y la prensa del corazón turca se frotaba las manos. Cada movimiento de Demet y Can era analizado al milímetro, cada comentario era interpretado como una confirmación o una negación. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar una imagen que confirmara lo que todos sospechaban. Los foros de fans se llenaban de teorías, de montajes, de análisis exhaustivos de cada interacción entre ellos. Y nosotros los fans estábamos ahí, pegados a las pantallas, esperando la gran noticia. Consumíamos cada migaja de información, alimentando la esperanza de que la fantasía se convirtiera en realidad. Y la noticia llegó. Sí, Demet y Can confirmaron que estaban juntos. La fantasía se había hecho realidad. Sanem y Can eran novios en la vida real. La alegría fue inmensa, las redes sociales explotaron, y el mundo entero celebró el amor. Parecía que estábamos viviendo un cuento de hadas. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, con titulares grandilocuentes que anunciaban el romance del siglo.
Las revistas del corazón dedicaron portadas enteras a la pareja, analizando su estilo, su lenguaje corporal, su compatibilidad astrológica. Los fans organizaron fiestas virtuales, creando hashtags que se volvieron tendencia mundial. Era un momento de euforia colectiva, un triunfo para los creyentes en el amor verdadero. Pero como todo cuento de hadas, la felicidad no duró para siempre. La relación entre Demet y Can, aunque intensa y apasionada, también fue tormentosa. Los rumores de celos, de discusiones, de infidelidades empezaron a circular con la misma rapidez con la que habían aparecido los rumores de romance. La presión mediática era asfixiante y la vida de la pareja se convirtió en un circo mediático constante. La presión mediática era enorme y la agenda de trabajo de ambos era extenuante. Demet y Can estaban constantemente viajando, grabando, promocionando sus proyectos, y eso, inevitablemente, afectó su relación. La distancia física y emocional comenzó a erosionar la confianza y la comunicación. Los desacuerdos se volvieron más frecuentes y más intensos. La magia que había unido a la pareja comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un vacío cada vez más grande. Y finalmente llegó el anuncio que nadie quería escuchar: Demet y Can habían terminado. El cuento de hadas había llegado a su fin. La decepción fue grande y los fans se sintieron traicionados. ¿Cómo era posible que algo tan hermoso se hubiera acabado? El golpe fue duro no solo para los fans, sino también para la industria del entretenimiento turco. La ruptura de Demet y Can marcó el fin de una era, el final de un sueño colectivo. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Hubo muchas especulaciones, muchas versiones, pero la verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente pasó. Algunos decían que los celos fueron el detonante, alimentados por la intensa atención que Can recibía de sus fans y colegas. Otros que la incompatibilidad de agendas, que les impedía pasar tiempo juntos y construir una relación sólida. Y otros que simplemente el amor se había acabado, que la pasión inicial se había transformado en frustración y resentimiento. Lo cierto es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Demet y Can se distanciaron, dejaron de seguirse en redes sociales, y evitaron cualquier contacto público. Parecía que querían borrar todo rastro de su relación. Era una estrategia comprensible, una forma de protegerse del escrutinio público y de sanar sus heridas en privado. La prensa sensacionalista, sin embargo, no se lo puso fácil, buscando constantemente detalles escabrosos y alimentando el morbo del público. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el destino tenía otros planes para ellos. Después de un tiempo separados, Demet y Can volvieron a coincidir en eventos y proyectos. Y aunque al principio la tensión era palpable, poco a poco fueron retomando el contacto. Era evidente que había un esfuerzo consciente por reconstruir una relación, aunque fuera solo de amistad. No volvieron a ser novios, al menos no públicamente, pero sí lograron construir una relación de amistad y respeto. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se felicitaban por sus logros, y se mostraban cordiales el uno con el otro. La madurez emocional y la capacidad de dejar atrás el pasado fueron claves para lograr esta reconciliación. Y ahí es donde entra el juramento de amor eterno del título. Porque aunque ya no estén juntos como pareja, muchos creen que Demet y Can siguen sintiendo algo el uno por el otro. Que hay un lazo que los une, un juramento implícito de amor eterno que va más allá de una relación romántica. Esa conexión especial que compartieron durante la grabación de Erkencikus dejó una huella imborrable en sus vidas, un recuerdo que siempre estará presente. Quizás se trate de un amor platónico, de una conexión especial que no puede ser definida con palabras. Un amor que trasciende el tiempo y la distancia, que se mantiene vivo en la memoria y en el corazón. O quizás simplemente son dos personas que se quieren y se respetan, a pesar de las circunstancias. Dos almas gemelas que se encontraron en un momento determinado de sus vidas, pero que no estaban destinadas a estar juntas para siempre. Pero también está el drama inesperado. Porque, claro, la vida no es una telenovela perfecta. Demet, como sabemos, encontró el amor y se casó. Una boda preciosa, llena de amor y felicidad. Un nuevo capítulo en su vida, un compromiso sólido y duradero. Y Can sigue siendo Can Yaman, un soltero codiciado que rompe corazones por donde pasa. Un espíritu libre que disfruta de su independencia y de su éxito profesional. Entonces, ¿dónde queda el juramento de amor eterno? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación.
¿Es posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Puede un juramento de amor eterno coexistir con un matrimonio? Son preguntas difíciles de responder, y cada uno tendrá su propia opinión al respecto. La complejidad de las relaciones humanas es un terreno pantanoso, lleno de matices y contradicciones. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Can es una historia fascinante, llena de amor, pasión, drama y sobre todo, mucha incertidumbre. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es como la planeamos, y que a veces el destino nos tiene reservadas sorpresas inesperadas. Que el amor puede tomar muchas formas diferentes, y que no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Demet y Can. Como siempre, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen en el juramento de amor eterno? ¿Creen que Demet y Can algún día volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Cuéntame, ¿crees que el matrimonio de Demet cierra definitivamente la puerta a cualquier posibilidad futura con Can? ¿O crees que ese juramento de amor eterno sigue presente aunque de forma latente? ¿Será Can el eterno rompecorazones que nunca sentará cabeza, o encontrará a alguien que lo haga cambiar de opinión? Las posibilidades son infinitas, y el futuro de estas dos estrellas sigue siendo un misterio. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten de cada capítulo. Ciao, ciao.